El complejo de Edipo. Castración y la diferencia sexual. Fiorini revisará conceptos del psicoanálisis freudiano entendido por la época en la que se gestaron, pero apelando a distintos marcos teóricos y poder pensarlos hoy a la luz de nuevas formas de subjetivación socioculturales. Los ejes del psicoanálisis vigentes son descubrimiento del inconsciente, sexualidad infantil, perverso, polimorfa, concepto de pulsión distinto al de instinto, transferencia como base de trabajo analítico, pero a la vez muestra limitaciones de otros conceptos como la diferencia sexual, el lugar de la mujer y lo femenino, diversidades sexuales y de género. Tanto el deseo y la sexualidad tienen una definición nómade, apunta a ampliar esa mirada buscando otros interrogantes que permitan nuevos modos de trabajo con la práctica psicoanalítica del contexto actual. Complejo de Edipo. Castración. No se puede pensar el uno sin el otro. En el varón, el deseo incestuoso, la amenaza de castración como castigo, angustia de castración que pone fin a ese complejo de Edipo. Y en la niña, el cambio de objeto, zona erógena, no plantea un final claro como sí sucede en el caso del complejo de Edipo del varón. Las diferencias dadas en el planteo del complejo de Edipo en el varón y la niña, donde esta niña está asignada por el lugar de falta, de lo que no tiene, la creencia de su propia castración. He aquí la diferencia con el pensamiento de la autora, donde todo lo vinculado a la mujer queda inconcluso en este proceso del cierre del complejo de Edipo en la niña, como si la anatomía fuera su destino. Así, las reflexiones predominantes que tienen que ver con el complejo de Edipo de Freud se dan en un marco de ideales de la época en la cual se construyó la teoría, pues hoy tenemos nuevas familias, nuevos modos de parentescos, diferentes relaciones del deseo del hijo, también alejado del deseo de ser padre o madre como una cuestión sí o sí esperada. Fiorini propone aspectos novedosos que permiten ampliar el complejo de Edipo y así exceder esa triada familiar donde se considere las identificaciones y no identificaciones de género presentes actualmente. Es importante el aporte de Delancey y Guattari, pues no se reducen a la triada de familia nuclear. Se debe analizar el planteo de castración y diferenciarlo del análisis realizado por Freud y por Lacan. Se interpreta el concepto de diferencia sexual de distintas maneras, multivocidad del concepto de diferencia. Hay que trabajar en un amplio campo de intersecciones. La teoría clásica resulta limitada para poder aplicarla a las problemáticas contemporáneas. Diversidad, diferencia y alteridad. El complejo de Edipo en cuestión, Fiorini. Ella pondrá su foco en, por un lado, las polaridades de lo femenino y lo masculino, y por otro lado, los cuerpos cambiantes, identidades migrantes, identificaciones plurales, deseos nómades, pues trabajará dentro de las líneas del paradigma de la hipercomplejidad. Otras formas de subjetivación en el contexto actual. No se acepta la existencia de un cuerpo pluralmente natural, sino pensarlo en las múltiples variables que se ponen en juego. Se postula hablar más de la función tercera que de la función paterna. El eje de la problemática multicéntrica es la diferencia sexual, a la cual hay que diferenciar del concepto de diversidad, ampliando la mirada clásica del concepto de Edipo. El concepto de diferencia es insociable al de alteridad, va a romper con la lógica binaria, lo cual permitirá cuestionar concepciones utilizadas cotidianamente.